La edición de este video corresponde a la metodología de la investigación que tuve que realizar para hacer los 27 videos que conforman hasta ahorita la cadena del diezmo. Me parece importante señalar lo que hay detrás de cada uno de estos videos por la necesidad urgente de que el pueblo evangélico o cristiano entienda que es más que importante y vital entender las doctrinas básicas que comprenden el Nuevo Testamento, así como la investigación precisa de cada una de estas. Cuando yo empecé de cristiano hace muchos años, en la Iglesia del Señor, Quintana Roo Sur 409, en Toluca, Estado de México, fui literalmente presionado y manipulado domingo tras domingo tras domingo a entregar mis diezmos. De igual forma fui maldecido más de 1000 veces en las prédicas que los pastores daban acerca de los mismos. Ante tanta insistencia, ante tanta manipulación, ante tanta intimidación, ante tanta persistencia de querer obtener grandes ganancias, vinieron a mi mente miles de dudas. En aquel entonces yo tenía apenas 19 años y creía y confiaba ciegamente en los pastores y líderes de la Iglesia del Señor. Sin embargo, la lectura constante y frecuente que yo hacía de la Biblia me hacía dudar constantemente que las prédicas que ellos daban no eran, a la luz de la Escritura, realmente ciertas. Así, decidí de una vez por todas investigar qué pasaba con el fenómeno del diezmo. Todos los viernes, de 8 de la noche a 8 de la mañana, me la pasaba en el BIF Toluca, apuntando en aquellos ayeres algunas notas, pensamientos, ideas, inconformidades, dudas acerca de la prédica de los diezmos. Así nació por primera vez en lo que se conoce como la metodología de la investigación, la idea, el nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativo, la idea. Y pulsé en aquel entonces la siguiente aseveración: carezco de riquezas, de poder, de mujer, de hijos, de fama y de iglesia. Pero en la gracia de Dios tengo el cerebro, el intelecto y el proceso de razonamiento como mis mejores armas para investigar la doctrina bíblica. Me adapto a las Escrituras y el intelecto que Dios me ha dado como un don, lo rindo a sus pies. De tal manera que empecé, reitero, a investigar este asunto. ¿Por qué me veo forzado a hacer un video acerca de una metodología de la investigación cuando asuntos más importantes de doctrina,
deben ser pulsados urgente e inmediatamente. Porque en los videos que he editado me he encontrado con un síntoma constante acerca de que soy un charlatán, de que soy un mentiroso y que no postulo las ideas del diezmo realmente bíblicas, sino que yo por arte de magia saco y postulo los procedimientos de pensamiento y estoy confundiendo a la gente. De tal forma, reitero, que me veo forzado a dar la metodología de la investigación que hay detrás de esos videos. Así empecé. Cada hombre puede ser un erudito de acuerdo con sus luces Maimónides. Y muestro claramente el café que dibujé hace más de 17 años de Vips y cómo empecé en esta metodología a investigar. Detrás, amigo, amiga, tú que de vez en cuando pudieras ver alguno de mis videos acerca del estudio del diezmo, atrás de los 27 videos hasta ahorita editados, hay más de 17 años de investigación. No fueron videos que se editaron de la día a la noche. No fueron videos que resultaron por una locura o esquizofrenia mía. No fueron tampoco videos que edité, como algunos han pretendido minimizar los estudios, lleno de odio, de rencor, de falso cristiano, de falta de amor, de falta de piedad, de falta de caridad, de falta de misericordia. Quienes tales apuntan no saben obviamente lo que existe detrás de cada uno de esos videos que he editado en la puntualidad de la Biblia y en la puntualidad del conocimiento. Reitero, detrás de esos videos hay más de 17 años de estudio, como lo voy a demostrar ahorita. Así, el genio constructivo de Eduardo, un servidor, empezó a pulsar las primeras líneas de investigación muy serias acerca de la falsamente llamada doctrina del diezmo. Pretendo escribir un libro sagaz, objetivo y fidedigno. Aspiro a que se convierta en una fuente fundamental para los estudiosos en la materia de diezmos y apología. Y si está en el Eterno que se me sea dada la oportunidad de publicarlo y que se traduzca a diversas lenguas, me daré por satisfecho. Iniciar una investigación de tal magnitud es una labor titánica, compleja, pero magistral. Máxime cuando las arenas del pensamiento no tienen solidez en materia teológica y bíblica. Esta investigación surge como resultado de una y mil reflexiones profundas que un día el autor de este libro, como de los videos, hizo en la más profunda soledad. En ella analicé si la doctrina del diezmo que se predica hoy en día tiene su origen real, bíblico e histórico, fundamentado en las prédicas. Sin fin de ocasiones fui borbandeado, literalmente hablando, a entregar mis diezmos y mi dinero a costa de cualquier precio. Dicha insistencia
por demás peligrosa y fanática, me llevó a puntualizar mis primeras ideas acerca de este controversial tema. Arguí en mis momentos iniciales una serie de tópicos sobre autoridad pastoral, abuso pastoral, el libro del Mormón y la Biblia, la cristología de Efesios, la guerra espiritual, los asesinatos brutales de la Roma papal y obviamente los diezmos. Decidí investigar el asunto del cobro del diezmo por las siguientes razones principales. Número 1, el abuso pastoral y ministerial de líderes religiosos con el objeto de enriquecerse en base a la fe de la gente. Número 2, las tergiversaciones terribles y despiadadas al texto sagrado a fin de justificar una postura supuestamente bíblica y cristiana y estafar a los congregantes. 3, la manipulación grosera de toda la historia, tanto secular como sagrada, para pretender legitimizar como apostólico y religioso el cobro de los diezmos. 4, los argumentos presentados para acreditar una doctrina dentro del Nuevo Testamento rayan en lo absurdo y en lo ridículo, y en ocasiones hasta en los extremos radicales de la fantasía. ¿Está claro? Que el gran problema económico que surge cuando se intenta presionar, coaccionar y hasta intimidar al congregante para que aporte su dinero a la iglesia local es un problema de proporciones mayúsculas. Pero este problema no es el más grande. Hay otros que por su tremenda importancia derivan hasta el punto de legitimizar a sacerdotes, líderes religiosos, pastores, en la función que como obreros de Dios realizan actividades eclesiásticas, todos ellos, sin excepción, con el matiz persistente de entregar tu dinero hacia sus ministerios. Así, necesitaba que el enfoque del estudio se orientara a la Sagrada Escritura, norma única de todo origen de doctrina y teología. Y así inicié mis primeros pulsos en torno a lo que yo consideraba un abuso pastoral: exigir y reclamar diezmos a un pueblo laico por demás empobrecido, brutalmente manipulado e infinitamente ignorante. Medité que tal vez mis primeras opiniones hubiesen llegado demasiado lejos, y peor, tenía un miedo terrible de ir en contra de la voluntad de Dios, porque al igual que todos ustedes, tenía un pavor de estarle robando a Dios. Así que me dediqué con toda mi alma, con todas mis fuerzas y en la posibilidad de mis recursos económicos a investigar. Visitaba VIPS, Toluca, todos los viernes de 7 de la noche a 8 de la mañana. Es decir, toda la noche, por espacio de más de 6 años consecutivos. En cientos de hojas sueltas plasmé mis inconformidades más puntuales, mis desvaríos y mis locuras doctrinales más ocultas. Leí y releí cientos de veces mis argumentos
y mi lógica en materia de analizar todos mis escritos. Sin fin de ocasiones llegué a la difícil conclusión de que todo lo expuesto desde el púlpito en la Iglesia del Señor de Quintana Roo Sur 409, Toluca, Estado de México, que era donde yo me congregaba, eran mentiras doctrinales derivadas de una mala y pésima interpretación, añadiendo las más descabelladas ironías a fin de conseguir el dinero de los asistentes a sus cultos cristianos, sin dejar de mencionar la nula preparación bíblica y teológica de estos pastores y líderes religiosos que con Biblia en mano denuncian y anatemizan a todos aquellos que no cooperamos con sus ministerios e imperios que se han levantado a costa de la fe del pueblo y explotar comercialmente el nombre de Jesús. Por eso plasmaba como el profeta de antaño: el Señor dará su voz desde Jerusalén, proclamando su gloria, sus maravillas y su justicia en la verdad de su palabra. De tal forma, agrupé, teniendo en mente mi escasa preparación de toda índole, mis notas, mis apuntes y mis reflexiones en forma de un texto. Así nació la idea de escribir un libro que en su forma inicial titulé El gran fraude de todos los siglos, el diezmo. Aquí intentaría demostrar hasta donde la evidencia me fuese posible si el diezmo estaba completamente justificado a la luz de los escritos novotestamentarios y de acuerdo al registro histórico de la iglesia primitiva, de la iglesia de Antioquía y de la iglesia de Jerusalén, así como la evolución y la praxis del mismo a través de los padres apostólicos. El argumento más peligroso es el cobro de los diezmos, o de manera más clara, pedir dinero, porque la opresión económica tiende a manifestarse en las zonas donde se supone que debe de existir mayor santidad y rectitud, es decir, en el manejo de los dineros, haciendo gala de una correcta mayordomía, de una ética moral y pastoral. Para tal fin, inicié mi proceso de convertirme en un escritor serio, apegado a la verdad y a la justicia que el Altísimo nos demanda. Para ello, percibí que no contaba con los recursos documentales para emprender mi magna obra, ya que en esos ayeres el internet todavía no existía y no había los recursos que hoy disponemos en la red. No obstante, inicié el complejo análisis y formación de mi biblioteca. Postulé por mi catedrocracia, adquiriendo las obras más puntuales de teología sistemática, de teología dogmática, de griego, de hebreo, de latín, de escatología, el Jesús histórico, homilética, hermenéutica, historia sagrada, targum, Biblias, diccionarios, concordancias, libros especiales de metodología de investigación, de derecho, de lógica formal y lógica dialéctica, rabinismo, comentarios y todo lo que pudiese tener a la mano para dar solidez a los argumentos y sospechas que tenía acerca de esta pretendida doctrina. Y mientras los pastores de la iglesia del Señor en Quintana Roo seguían robando y estafando a la congregación,
un servidor, día y noche, noche y día, avanzaba y avanzaba y avanzaba puntualmente en la investigación de los diezmos. Con esta perspectiva en mente, tuve la seria intención de que este texto fuese una obra verdaderamente fundamental y de referencia, posibilitando una fecunda vida académica y de investigación. La presente obra, así como los videos, son el fruto, reitero, de años de investigación, de largas horas extenuantes, rodeado de montañas de libros religiosos y no religiosos. Una de las características primordiales de la presente investigación es intentar asegurar puntualmente cada palabra, cada frase, cada argumento, cada pensamiento, así como todas y cada una de mis oraciones y mis cantos, invocando siempre al eterno Dios. La investigación tendría que ser un enfoque sociológico, teológico y doctrinal, con un enfoque cuantitativo, entendiendo el significado del diezmo como una doctrina a analizar urgentemente. Creo, a pies juntillas, sin la menor sombra de dudas, que el lector y el que ve estos videos tiene el derecho y la obligación de cuestionar todo aquello que lee y escucha. Mi confianza inherente de que el lector podrá y deberá obtener sus propias conclusiones basadas en la evidencia, como un respeto al raciocinio y a la inteligencia, que por tanto tiempo ha sido mal entendida en todos los círculos evangélicos, dentro de los entornos y contextos religiosos. Conociendo de antemano la fenomenología de la religión y el contexto práctico en que se desenvuelven estos líderes religiosos, añadí que sin fin de ellos oscurecen, tuercen y privan de la verdad a sus congregantes. De tal forma, sé que tanto los videos como la presente obra escrita ha sido minimizada, desprestigiada, pisoteada, oculta y sin lugar a dudas satanizada. La controversial tema originó disputas y sospechas en cuanto a la práctica corrupta de pedir dinero a la gente. Creo firmemente que uno debería tomarse muy en serio todo el texto bíblico, puesto que Jesús salió a la puerta llevando nuestro pecado. Nosotros deberíamos salir de la misma llevando su vituperio. De tal forma que afirmo categóricamente, no tengo ninguna vocación de mártir, pero jamás he actuado en cobardía. Y como tal, este libro y estos videos son testimonios de la verdad y en ejercicio de pulsar mi pluma y mi pensamiento libremente en la opinión y crítica que tengo derecho, que de igual forma, sin duda alguna, conlleva necesariamente al derecho ajeno a la contracrítica. Las reflexiones finales pueden ser muchas y sobre todo necesarias. Solo comento de paso dos aspectos. Número uno, el vocabulario y el tono en ocasiones es demasiado beligerante. Reconozco que he sido muy agresivo, violento, paranoico, y que sin fin de dudas el coraje y la ira me ha ganado en el momento de negar
la doctrina de los diezmos. Y esto ha sido porque no he podido controlar la rabia que me causa cuando ministros, pastores, líderes religiosos, sacerdotes, cardenales, manipulan de una manera grosera todo el texto bíblico. Y mi reacción ha sido por demás beligerante. Número 2. El mal generado por la práctica del diezmo ha erosionado y debilitado muy seriamente todos los aspectos de la vida eclesial. Debo agregar que para dar cuerpo a la reflexión y a la estructura demostrativa del presente volumen y de los videos, me he sumado a diferentes plataformas principales. Número 1. A la palabra santa, fuente de toda doctrina y sustentadora de toda la vida espiritual de todo creyente, en sus diversas versiones, tanto católicas como protestantes. Recurrí antes que nada a leer y repasar todos los textos que hablan del diezmo o de diezmos, de ofrendas, de votos, de la ley y de la gracia en distintas versiones de la Biblia. Poseo más de 60 versiones bíblicas, tanto católicas como protestantes, y en ellas hundí mi intelecto y mi corazón para ver qué estaba sucediendo en las diferentes versiones y en las diferentes formas gramaticales acerca del diezmo. Número 2. Los datos históricos, rastreando la identidad de la iglesia desde sus inicios y verificando el progreso del dogma hasta la edad moderna. Número 3. Los análisis lingüísticos y gramaticales, asegurando que los vocablos existentes puntualicen su total significado. Las palabras griegas, hebreas, latinas, dieran un sentido total y real al texto bíblico sin ninguna deformación. 4. Las escenas típicas y más sobresalientes en el contexto del magisterio de la iglesia, tanto católica como protestante. 5. Una metodología de la investigación científica y rigurosa, para la cual adquirí la serie magistral de Gedisa de 13 volúmenes que presentaré más adelante, sin olvidar de per se los grandes volúmenes de la metodología de la investigación de Sampieri, la cual muestro inmediatamente. Este fue el primer volumen de la metodología de la investigación de Roberto Sampieri. Aquí aprendí a hacer mis primeras investigaciones de parvulito y empecé página por página, letra por letra, a investigar cuidadosa y exhaustivamente tal fenómeno. En la medida en que la investigación avanzaba, surgió la segunda edición del mismo Roberto Sampieri, un libro más detallado, más científico, más metodológico y con muchos más ejemplos. Y en la segunda edición de la metodología de la investigación tuve que ampliar los anexos pertinentes. Al mismo tiempo vuelvo a reiterar, de la investigación, surgió el tercer volumen o la tercera edición de Roberto Sampieri, en donde ya postula de una manera más científica, de una manera mucho más puntual y con miles de ejemplos lo que sucedía en el fenómeno de la investigación, tanto cuantitativa, tanto cualitativa como mixta, y nos previene de los errores tácitos al momento de dar una interpretación no válida en el cual el texto y la propia investigación deriva. Y así
adquirí el tercer volumen de la metodología de la investigación de Sampieri. Como el proceso era muy largo y como la investigación era muy profunda, y reitero, detrás de esta investigación hay 17 años de estudio, tuve la fortuna de adquirir el último libro de Sampieri de la metodología de la investigación con un enfoque totalmente práctico. Un libro diseñado incluso ya a colores con disco, con CD-ROM, de tal forma que es un libro totalmente práctico. Por si había alguna posibilidad de malinterpretar en la praxis los fundamentos teóricos, Roberto Hernández Sampieri y compañía se encargan de llevar a campo todos y cada uno de los conceptos teóricos de sus 3 libros anteriores. De tal forma que tuve la oportunidad de reducir los riesgos de malinterpretación en las variables, en las hipótesis, en los fundamentos, para dar un sentido estrictamente científico, bíblico, teológico e histórico a la investigación puntual de los diezmos, para que así te quites la idea de que soy un charlatán o un mentiroso que intento confundir a la iglesia, o al contrario, si vos que ves estos videos puedas tener la certeza y la confiabilidad de que la investigación basada de los diezmos está respaldada por una verdadera investigación bíblica, teológica y científica. Número 6. La metodología bíblica en el estricto sentido del contexto vertical como una innovación a la obra, y añadí una metodología horizontal cuando los argumentos y análisis así lo requerían. Número 7. Aplicar las reglas de exégesis y de la hermenéutica en su más estricto sentido, a fin de evitar giros interpretacionales o dogmas o conceptos míos. 8. La investigación exhaustiva de editoriales de fuera de toda sospecha. Editoriales que cada uno de sus libros valen por lo menos 1,000 o más pesos. Libros muy caros que conforman la élite de la teología. Editoriales como Herder, Edipasa, Trota, Verbo Divino, Sígueme, Bach, Clip, San Pablo, Edefab y otras editoriales que tuve la fortuna de adquirir sus grandes obras para puntualizar, reitero, cada una de las investigaciones que estaba realizando. 9. El aporte vivencial y testimonial dentro de las comunidades eclesiásticas del desarrollo en la praxis religiosa. Y aquí es donde nadie me puede ganar el argumento de que la investigación presentada es verdadera. Basta ir un domingo a cualquier iglesia que se denomine cristiana para ver la manipulación grosera, falsaria, con toda falta de ética pastoral y ministerial acerca de la manipulación de la Biblia para sacarte tu dinero. Aquí, el que no quiera ver es que es muy ciego. Aquí, el que pretenda ocultar la manera en que la iglesia se ha degenerado para pedir dinero es que definitivamente es muy ciego. La propia evidencia práctica, la propia evidencia testimonial que hemos visto en miles de videos de internet muestra la pauta en que la iglesia se ha deslizado. 10. Un aporte totalmente judío con el estudio académico de la obra de la Torá de Rashi. La Torá
de Ben Isaí, la Torá de Gilel, así como el estudio del Talmud y la Misna, obras pilares de la comunidad judía que también adquirí. De tal forma que avancé en los antecedentes metodológicos a raíz de los libros ya mencionados. No investigar algún tema que ya ha sido estudiado muy a fondo. El diezmo no es un tema muy investigado. No existe una bibliografía seria que aporte evidencia para su estudio. Existe un enorme vacío teológico doctrinal de este fenómeno. 2. La estructura de la idea. Esbocé con claridad y formalidad los efectos de la prédica del diezmo. 3. Seleccionar la perspectiva principal. Y vertí la perspectiva en 3 vertientes. Número 1, obviamente, la perspectiva teológica bíblica en la doctrina, en la teoría y en la investigación. Número 2, la perspectiva psicológica, el liderazgo, la personalidad, la motivación, la tiranía y la forma dictatorial de los pastores. Y número 3, la perspectiva sociológica dentro y fuera de la comunidad eclesiástica. Originalidad. De verdad, no altero ni tergiverso el texto bíblico. Los valores en ética y alta moralidad, no explotando la fe de los creyentes. No oscurezco el sentido estricto de los vocablos bíblicos. No oculto información delicada y peligrosa. No temo decir nombres de pastores, de sacerdotes, de distintas iglesias denominacionales, de la Iglesia Católica. Es decir, siempre actuando con la evidencia práctica. Registro por primera vez nueva información, nuevos argumentos, nuevas metodologías y nueva creación en el genio irreductible de la investigación. Así, hice de esta obra llenar y considerar que era una muy buena idea investigar el asunto del diezmo. Las buenas ideas son prácticas, analíticas, novedosas, escriturales, porque intrigan, motivan, alientan, adoptan planteamientos diferentes, contextos diferentes, genera interrogantes y cuestionamientos, de tal forma que los videos y la obra pretendía y pretende ser una metodología bíblica, histórica y científica de los diezmos, basado en un don que siempre he considerado que se me dio, un don divino, que lo debo de postular porque así fue la idea inicial, el genio constructivo de Eduardo, el intelecto irreductible de Eduardo, basado en la gracia divina. La originalidad al someter pensamientos críticos, realizar un trabajo empírico en entrevistas, cuestionarios, grabaciones, filmaciones. En México, por desgracia, ya sabemos la historia de México, nunca a lo largo de su trágica historia se ha escrito nada referente acerca del diezmo. No existe una obra sólida, monumental, de católicos, de protestantes y de ninguna otra secta que se haya dedicado a comprobar tal doctrina, de tal forma que la idea era que se conformara una obra inédita en asuntos del diezmos. Esta idea
me aportó nuevas pruebas en los problemas de los diezmos en materia teórica. Consulté los apócrifos del Antiguo Testamento, los apócrifos del Nuevo Testamento, el Targum, el documento Q, los asmoneos, los esenios, los elotes, los agrafa, los epígrafos, los Nag Hammadi y los textos más recientes de la investigación científica bíblica para puntualizar la investigación. Soy multidisciplinario. Combiné la teología sistemática, la teología dogmática, la historia sagrada, la cristología, la soteriología, la lingüística bíblica, el área pastoral, los derechos humanos, la sociología, la filosofía, la lógica formal, la lógica dialéctica y la estadística como fuentes de fenómenos contables. Así, puedo mostrar rápidamente cómo se dio el primer volumen de la metodología de la investigación, porque hasta ahorita solamente he narrado el capítulo 1 de una verdadera metodología de la investigación, de cómo se hacen las investigaciones. Así, muestro rápidamente toda la carpeta de la metodología, de tal forma que conformaron cerca de 17 volúmenes de estas carpetas. Cada una comprende por lo menos de 100 a 120 páginas escritas por un solo lado y a mano, las investigaciones de los diezmos, cómo inicié el proceso y cómo llevé a cabo tal tarea. Espero que se alcance a ver un poquito en la cámara la investigación hecha a mano y cómo pulsé mi pluma en dicha investigación. Y para no hacer el video tan largo, muestro de manera clara y enfática la investigación. Reitero, son 17 volúmenes de carpetas hechas a mano por espacio de 17 años en la investigación de los diezmos. Por enésima vez vuelvo a reiterar, no son estudios, no son videos, no son pensamientos surgidos por arte de magia, en mi locura, en mi rencor o en mi odio hacia líderes o iglesias cristianas, protestantes o católicas. Simplemente es un honor a la verdad, a la justicia, al pensamiento crítico de la investigación, a los que todos tenemos, sin lugar a dudas, derecho. Así, muestro la primera etapa de la investigación bíblica y teológica del diezmo. Ahora paso a señalar una segunda carpeta que para mí es muy importante y de donde derivó todas las frases y todos los videos que se están mostrando en la red.